Evangelística presenta. Dios le bendiga a cada hermano y amigo que nos escucha en este día hermoso que el Señor nos ha dado. Le invitamos a abrir las Sagradas Escrituras en Tito capítulo 2 versículo 11. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. En el capítulo 1 de la carta a Tito, como Pablo, el apóstol Pablo se refiere a Tito y le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Y escuche bien, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y hay algo hermoso ahí, que dice que Dios prometió esto, y dice que Dios no miente. Gloria al Señor. Podemos notar que cuando Dios ha prometido algo, Dios lo cumple, ¿verdad? Y en Tito capítulo 2, el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Amén, gloria al Señor. Dice a toda la humanidad, porque cuando el Señor vino a morir por toda la humanidad. Eso quiere decir que toda la humanidad puede ser salva si toda la humanidad creyese. Pero lamentando el caso, no todos creen a lo que nosotros hemos creído. Pero Pablo manifiesta que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Pero a la misma vez dice y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice el 14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Escuche eso, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Gloria al Señor. Escuche bien. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad en la que vivíamos antes y purificar para sí un pueblo propio. O escuche bien, un pueblo propio celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de pueblo, nosotros usamos la palabra pueblo como para referirnos, a menos en mi país de origen, a un lugar remoto o rural donde hay pocas personas. Y la mayoría de esas personas son de escasos recursos. Otra de la manera que usamos la palabra pueblo es para referirnos a un pueblo como por ejemplo al pueblo salvadoreño, al pueblo guatemalteco, al pueblo mexicano, etc. De esa manera usamos la palabra pueblo. En este sentido, Pablo se refiere no a un lugar, sino se refiere a una nación, a mucha gente. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Escuche, un pueblo propio, un pueblo que es propiedad de Dios.
Aleluya. Que refleje la verdad de Dios. Que vean en ese pueblo el rostro de Dios. Que vean la compasión de Dios para con el hombre. Ese es el pueblo que Dios ha redimido y quiere que se purifique para así que sea celoso de buenas obras. Aleluya. Y dice, luego le dice a Tito, le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Aleluya. O sea que el Señor manda a que eso enseñemos, a que el pueblo que Dios ha redimido sepa cómo vivir en este mundo impío, en este mundo que es gobernado por las tinieblas, que el diablo es el gobernador de este mundo. Por eso usted ve cómo el mundo está desordenado. ¿Por qué? Porque Satanás es lo único que sabe hacer: desordenar, desorientar, para que la gente ande toda aturdida. Y el Señor, cuando redimió al pueblo de Israel, les dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entraras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, escuche bien, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Gloria al Señor. Esas naciones representan la inmundicia y el pecado que nosotros acarreábamos en nuestras vidas, en nuestras almas. Y el Señor nos da un mandamiento y dice que las destruyamos por completo, que no hayan residuos de esa vieja manera de vivir en la cual nos deleitábamos en el pecado. Aleluya. Esas 7 naciones representan la inmundicia a la cual Dios dice que tenemos que destruir por completo. Gloria al Señor. Y no lo manda Rigoberto, no lo manda el evangelista, el pastor o el misionero, no, lo manda la palabra del Señor. En Tito capítulo 2, versículo 14, y Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Gloria al Señor, porque todo aquel que es propiedad de Dios va a comportarse como a Dios le agrada. No se va a comportar de la vieja manera. No va, aleluya, a comportarse según la mente pecadora o carnal, la cual nos dominaba en nuestra vida vieja. Y las hayas derrotado, le dice, las destruirás del todo, completa. Y escucha bien esto. No harás con ellas alianzas. Es prohibido que el cristiano haga alianza con el pecado y con el pecador. Nosotros no podemos hacer trueques con el pecador y menos con el pecado, porque a Dios le desagrada, porque Dios lo eligió a usted y dio la sangre de Jesucristo para que lavara su pecado, para que lavara su interior del pecado. Y no podemos hacer trueques. Ve tú al culto y luego yo voy contigo al party o a la discoteca. No. O ve tú al culto y luego vamos a bailar. No. O ve tú al culto y luego yo me tomo una cerveza contigo. Prohibido totalmente. No podemos hacer trueques con el mundano. El Señor nos lo prohíbe. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Él nos eligió, Él nos redimió para sí mismo. Aleluya. Gloria al Señor.
ni tendrás de ella misericordia. No podemos tener misericordia del pecado. No podemos tener misericordia de la mentira. Nunca, jamás un cristiano puede tener misericordia de la mentira o del pecado. Todo lo que es malo, el cristiano debe señalarlo sin temor y sin miedo y sin misericordia. Sin misericordia al pecado. Sin misericordia a la mentira, a la maldad. Gloria al Señor. Y las hayas derrotado, no tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ella. El mismo Pablo decía que no podemos tener yugos desiguales, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? El Señor nos enseña cómo la nación santa que Él ha purificado para sí mismo se debe conducir. Y nos lo enseña en el Nuevo Testamento y nos lo enseña en el Antiguo Testamento, porque esto está en Deuteronomio capítulo 7. Usted lo puede leer. Gloria al Señor. No darás tu hija a su hijo. Escucha bien. Ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque ¿qué puede tener que ver las tinieblas con la luz? O el pecado con la santidad. No puede haber ninguna relación entre estos dos. No puede haber relación entre lo impuro y lo puro. Gloria al Señor. Entre lo recto y lo torcido. No puede haber. Gloria al Señor. Porque desviará a tu hijo en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Gloria al Señor. Debemos de tener cuidado cuando nosotros, aleluya, miramos a Egipto como un lugar seguro. Porque no podemos estar viendo el pecado que dejamos para continuar practicándolo. Debemos mantenernos firmes en la limpieza que el Señor ha hecho en nuestras vidas y no mirar atrás, sino volver atrás. Porque solo hay un camino que nos lleva a la vida eterna y es mantenernos en la pureza que el Señor Jesucristo ya ha hecho en nuestras almas, en nuestro ser. Aleluya, gloria al Señor. Porque, escuche bien lo que le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Usted, yo, fuimos elegidos para ser un especial pueblo para el Señor de entre muchos, millones, millares de personas. Dios lo eligió a usted, Dios me eligió a mí para formar un pueblo. Para redimir un pueblo, para sacar un pueblo de todo aquel pueblo lleno de inmundicia y de maldad y de pecado. Nos ha sacado a nosotros para ser un pueblo, no un pueblo para el presidente de Estados Unidos, no un pueblo para el presidente o el gobernador de Puerto Rico, o el presidente de Colombia, de México, no, un pueblo para Dios mismo. Aleluya. Y que sea celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y somos tan especiales que el día que el Señor nos ha prometido un día sacarnos de esta inmundicia, de entre medio de estos pueblos paganos y llenos de inmundicia, que cada día se alejan más y más de nuestro gran Creador y sus buenos mandamientos para con el hombre. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoced pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, escucha bien, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios le prometió a Abraham que él iba a sacar a su descendencia de servidumbre. Dios se lo prometió a Isaac, el hijo de Abraham. Luego se lo prometió a Jacob, el padre de los 12 patriarcas. Y el Señor luego cumple esta promesa, por medio de Moisés. Y la termina cumpliendo con Josué, llevando al pueblo hasta Canaán, la tierra prometida. Aleluya. Y de la misma manera, el Señor también nos ha elegido a nosotros para un día entrarnos a la tierra prometida. Pero esta vez no va a ser acá. Esta vez no va a ser la tierra de Canaán. Esta vez nosotros no tenemos que luchar contra los reyes de Canaán. Esta vez no tenemos que luchar. Nuestra lucha no es con carne. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha, mira la diferencia. Nuestras luchas ya han sido ganadas. Nuestras batallas ya tienen sello de garantía de victoria, porque aquel que murió en una cruz, aleluya, nos dio la victoria. Gloria al Señor. Y el Señor nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero nos dice que nos enseña, escuche bien, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Gloria al Señor. Y que vivamos en este siglo sobria. ¿Qué es una persona sobria? Una persona que piensa lo que está haciendo. Una persona que sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor. Sobria, justa. ¿Qué es una persona justa? Una persona que practica la justicia. Y para practicar la justicia, usted no puede hacer diferencia ni entre familiar, ni entre esposa o esposo, hija, hijos o familiares cercanos o amigos. Practicar la justicia es de que usted hará justicia con su prójimo. Si su esposa o su esposo merece que se le llame la atención, usted lo hará. Porque usted es una persona justa y practica la justicia de Dios. En esto no se puede hacer excepción de persona, porque somos hijos de Dios. Y usted ve que cuando el Señor vino para toda la humanidad. Ahora, ¿por qué Dios ha elegido a los que se han arrepentido? Por lo mismo, porque ellos decidieron dejar la inmundicia y acercarse y recibir mandamientos de parte de Dios. Pero Dios en sí no ha hecho ninguna excepción. Dios trajo la gracia y dejó la puerta abierta para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere salvarse. Quieren salvarse, pero no quieren ser parte del pueblo de Dios. Quieren apartarse, pero no quieren apartarse. Quieren salvarse, pero no quieren apartarse de la inmundicia, de lo que ofende a Dios. Quieren salvarse, pero quieren seguir robando. Quieren salvarse, pero quieren seguir mintiendo. Quieren salvarse, pero quieren seguir haciendo injusticias. Pero el Señor dice que así no se puede.
El Señor nos enseña que así no se puede. Nosotros no podemos hacer alianzas con el enemigo. Nosotros no podemos hacer alianzas con el mundo. Nosotros no podemos hacer alianzas con el pecado, con la inmundicia, que ya el Señor la derrotó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. No podemos ser parte de las tinieblas. Gloria al Señor. Y mire lo que primero de Pedro 2:9-10 dice. 2:9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí ya no dice un pueblo, aquí está hablando de una nación. Pero no habla de cualquier nación. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. No nos adquirió cualquiera, nos adquirió el mismo Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Aleluya. Ese mismo Dios fue el que adquirió tu alma. Ok, pero no la adquirió solo por adquirirla. No te redimió solo por redimirte. Gloria al Señor. No te purificó solo para purificarte. Aparte de ofrecerte una vida eterna, Él te pide un poquito más. Dice, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, escucha bien, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Dios no te hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa o un pueblo adquirido para que te la pases de niño bonito meciéndote en una silla mecedora. No, Dios no te llamó para que te la pases durmiendo 12 horas y te levantes a la 1 de la tarde. Porque eres uno elegido de Dios, porque eres un sacerdote de Dios, porque eres parte de una nación santa. Dios no te ha elegido para que te llenes tu bolsillo con el evangelio. Dios no te ha elegido para que te mates trabajando todos los días y te hagas rico en este mundo. No, Dios te eligió y bien claro lo dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo no sé cómo gente quiere ser salva sin asistir a una iglesia. Yo no sé cómo gente quiere ser salva sin siquiera dejarle saber a su prójimo que Dios le ha salvado y le ha redimido. Para eso Dios no hubiera mandado a Jesucristo. Si Dios mandó a Jesucristo es para redimir un pueblo para que anuncie su evangelio. Y no solo eso, Dios le dio poder y autoridad cuando dio el Espíritu Santo. Mira bien. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Y luego dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que en otro tiempo, gloria al Señor, no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora ya alcanzamos la misericordia. Debemos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo vamos a anunciar estas virtudes? ¿Solo de palabra? ¿Solo de boca? ¿O será que el Señor nos exige algo más? ¿Será que el Señor exige algo más de aquel que ha redimido? Porque según Efesios capítulo 5, el mismo apóstol Pablo dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche bien lo que dice. Sé imitadores de Dios como hijos amados y andá en amor. Escuche bien. ¿Qué dice? Que seamos imitadores de Dios. No dice que seamos imitadores del mundo, de las costumbres del mundo. Costumbres malas, costumbres perversas, que atentan contra la moral y el buen vivir del pueblo de Dios. Y no solo el pueblo de Dios, aún de la sociedad común. Estas buenas costumbres o esas malas costumbres atentan contra la buena vida del vivir común. Por eso que Pablo nos manda a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pero dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Escuche bien. Pero fornicación y toda impureza, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo pagano, entre el pueblo que vive en tinieblas, o entre el pueblo adquirido por Dios. Aquí bien claro, el apóstol Pablo dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Gloria al Señor. Pero ¿para qué nos llamó el Señor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes del evangelio cuando nosotros mismos, no nosotros, pero entre nosotros mismos, en las congregaciones, en las iglesias, se practica la fornicación? Cuando la gente impura entra a las congregaciones y actúa como que si no ha hecho nada. ¿Cómo vamos a anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable cuando nosotros practicamos la fornicación, la impureza, la avaricia? ¿Cómo nosotros podemos anunciar las virtudes de un Dios santo, de un Dios puro, un Dios, aleluya, recto? Cuando nosotros practicamos tales cosas. Escuche bien lo que Pablo dice. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni se nombre. Escuche bien. Escuche bien, no dice ni se practique, dice ni se nombre. Escuche bien cómo Pablo se sintiera en estos días, en las congregaciones actuales, donde un fornicario, donde un adúltero es el que está dirigiendo un culto, es el que está abriendo un culto, es el que está predicando en los púlpitos. Cómo Pablo le dijera a estas personas, porque estas personas no se han arrepentido. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, estamos diciendo que nosotros no vamos a volver a practicar el pecado. Pero cuando una persona, sabiendo que fornicar, que adulterar, que mentir, que robar es malo, y lo practica, pues no, simplemente su fruto nos dice que esa persona no se ha arrepentido, y puede cantar coritos, puede leer Biblia, puede pretender que está hablando con Dios, puede ayunar, pero los frutos dicen que es una persona que no se ha arrepentido y menos convertido. Gloria al Señor. Y dice Pablo, pero fornicación y toda impureza
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni se nombre. No podemos nosotros callar ni tener misericordia con el pecado. Y tener misericordia con el pecado, no tener misericordia con el pecado quiere decir que no podemos callar el pecado que está dentro de las congregaciones. Debemos parar el pecado con voz en cuello. Gloria al Señor. Dice que tampoco digamos palabras deshonestas ni necedades. Hay gente que son líderes. Hay gente que son ministros, que son pastores, pero tienen una boca sucia. Tienen una boca que no parece boca de un hijo de Dios. Más parece una boca de excusado. Pero Pablo dice, tampoco digas palabras deshonestas ni necedades. Hay gente que practica la necedad más que la santidad. Hay gente que se muere en sus necedades. Gloria al Señor. Ni groserías que no convienen. Nada de esto conviene al pueblo, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. Ninguna de estas cosas que Pablo dice en Efesios capítulo 5 conviene a ninguno de nosotros como santos, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestras bocas, en nuestro comportamiento, tener acción de gracia. Y sabemos esto, que ningún fornicario, escucha bien lo que dice Pablo en Tito 2:11. Dice, mira, escucha bien, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Escucha bien, pareciera que todo mundo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el mundo o a toda la humanidad. Pero aquí dice, mira, aquí dice, Efesios capítulo 5, versículo 5. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Escuchó bien? Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Pero Pablo mismo también dice que nos enseña que renunciando, escuche bien, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en Efesios 5 dice, y sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está escuchando? Esto es lo que sucede. En las congregaciones no se está mencionando mucho esto ya. Solo se menciona este versículo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Pero ¿por qué no continúan? ¿Por qué no continúa el próximo versículo? Donde nos dice y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué no se mencionan? Porque no le conviene a muchas congregaciones sacudirle el pecado a la gente. Porque muchas congregaciones lo que quieren es tener una congregación llena. Y no les importa si son llenas de gente perdida, de gente pecadora, llena de inmundicia. Lo que ellos quieren es tener gente. Y no les interesa
llevar gente al cielo. Porque en una congregación donde pocas o raras veces se predica en contra del pecado y la inmundicia, pues poco es el interés de llevar almas al reino de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Dice Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13, mientras, escucha bien, mira, dice, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ves que Dios dice cómo debemos de vivir en este mundo, y a la misma vez Dios nos enseña que este mundo no nos pertenece. Gloria al Señor. Mire lo que dice en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Dice, mire bien, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza de nosotros, que Jesucristo venció al mundo y las inmundicias. O sea, le está diciendo, no se enamore de este mundo, ¿ok? Porque en este mundo, si usted quiere vivir piadosamente, tendrá aflicciones. Si usted quiere vivir justamente, tendrá aflicciones. Gloria al Señor. Y dice el apóstol Juan, dice en primera de Juan 5, 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escuche bien, el mundo entero está bajo el maligno. Ok. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Usted debe de elegir entre vivir de apariencias, entre vivir en el pecado, entre el vivir de una vida fantasiosa, vana y vacía de Dios, o de vivir para el que es verdadero, para el Rey de Reyes, para el Dios eterno, al que le ofrece una herencia de vida eterna. Gloria al Señor. Usted elige la manera de vivir. Dios le advierte en Juan 16, 33, que en el mundo, si usted quiere vivir piamente o justamente, tendrá aflicción. Y el apóstol Juan, quien caminó con Jesucristo, nos dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero, escucha bien, no dice una parte del mundo, dice el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cómo nosotros recibimos entendimiento? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver lo que es malo y lo que es bueno hoy en día, cuando hay miles de diferentes religiones? ¿Cómo nosotros podemos escoger el camino verdadero y tener el entendimiento abierto para seguir la luz? Pues con su palabra, con un corazón humilde, buscando la presencia de Dios, buscando, escucha bien, su salvación, buscando mi salvación. Porque la Biblia tiene para lo que usted quiera. Usted quiere robar, robe con la Biblia. La Biblia le dice que entregue todo lo que quiere al reino de Dios. Y muchos están usando esos textos para robarle a la gente que no conoce de Dios.
Usted quiere pretender ser un gran ministro de Dios, vaya y estudie teología y aprenda a hacer un sermón y viva de la manera que usted quiera, pero eso no le asegura salvación, eso no le da salvación a nadie. Y el problema está ahí, que usted elige cómo aprender, cómo estudiar y cómo hablar la Biblia. ¿Para qué usted enseña la Biblia? La enseña para que la gente le aplauda, la enseña para que las almas se arrepientan y vengan a los pies de Dios, o la enseña para robarle a la gente, o la enseña de la manera que tanto usted como el oyente pueda salvar su alma de la ira venidera de Dios. Usted sabrá lo que vale más, si el dinero, si el señor dinero que muchos aman, si la vanidad de este mundo que muchos aman, o la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor nuestro. Porque el Señor nos advierte de la manera que nosotros debemos de vivir en este siglo. Gloria al Señor. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de Dios, nos mantenemos en la verdad. Y nada ni nadie nos mueve de esa verdad. ¿Por qué? Porque nos hemos cimentado en la verdad, no para complacer a nuestros líderes, no para complacer a nuestras esposas o nuestros maridos o maridas, como quiera llamarle, o complacer al jefe de nuestra compañía, de nuestro trabajo, o complacer a nuestro concilio. No, Dios nos ha dado entendimiento y nos ha dado los fundamentos necesarios para que nosotros construyamos una vida justa, piadosa, y podamos crecer sobre ese fundamento que es la palabra del Señor dada por los apóstoles. De ahí nadie nos puede mover, porque los concilios se arruinan. Mira lo que sucedió con la iglesia primitiva en el año 300 por ahí, cuando la iglesia se unió al Estado. La iglesia se embarazó del gobierno y parió lo que es hoy en día lo que todo mundo conoce como la Iglesia Romana Católica. ¿Sí ves? Los concilios pueden fallar, pero la palabra de Dios no te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Si tu deseo es salvarte, tú te vas a formar con los fundamentos de la palabra sin añadir mandamientos o dogmas humanos que no pueden salvarte, porque la palabra de Dios ya fue dada. Ni las profecías ni nada de eso que te puede dar a alguien, si no son bíblicas, no te van a salvar. Entonces nosotros tenemos los fundamentos y los mandamientos de parte de Dios, en los cuales nosotros debemos de construir una vida imitando a Dios, viviendo como hijos de Dios. Gloria al Señor, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego el Señor ha prometido que si somos fieles, Él nos dará la corona de vida. Escucha bien.
Muchas personas están en congregaciones, están en iglesias evangélicas, están en otras sectas, pero no son fieles a la palabra y al fundamento que Dios ya nos ha dado. Muchas personas llenan locales, muchas personas llenan iglesias, supuestamente adorando a Dios, supuestamente glorificando a Dios, pero no han respetado los fundamentos básicos que el Señor ya nos dejó en lo que es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y en el Apocalipsis 2:17 dice: al vencedor yo le daré un nombre nuevo que nadie conoce. Escucha bien las promesas que el Señor hace. Al vencedor. ¿Y qué es lo que tú y yo debemos vencer? Pues la inmundicia que nos acecha día a día. Los deseos carnales que nos acechan día a día. Eso es lo que nosotros debemos vencer. Eso es lo que nosotros debemos vencer. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha bendecido. Y dice en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha bien, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche bien. Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Dios, por medio de Jesucristo, ha limpiado nuestra alma de todo el pecado atroz que nosotros acarreábamos. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos al Señor de todo corazón, Dios hace una limpieza y deja nuestra alma limpiecita, blanca, sin ninguna mancha delante de Dios. Escucha bien. Ahora, nosotros debemos permanecer fieles al Señor para que no encontremos manchas en el camino que se nos peguen como mozote a la ropa. Nosotros debemos mantenernos fiel a las enseñanzas y mandamientos de Dios para no colectar manchas y luego quedar como cebras, todos manchados, como jirafas, todos manchados. Nosotros no podemos pretender servir a Dios y a la misma vez servir al pecado. Gloria al Señor. En Él también vosotros, dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo era una promesa del Señor para su pueblo. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es como un adelanto, como señal de contrato. Escucha bien, eso es lo que dice la palabra. Cuando dice que es las arras de nuestra herencia, ¿ok? Es un adelanto de lo que Dios tiene preparado para todo aquel que se mantiene fiel. El Espíritu Santo es una señal
de lo bueno y bondadoso que Dios ha sido para todo aquel que se arrepiente de lo que le espera a su alma. Escucha bien, toda aquella persona que ha experimentado lo que es recibir el Espíritu Santo, esto le ha de dar una grande alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es solamente un adelanto, ¿ok? El arras dice de nuestra herencia, ¿ok? Un adelanto, un bonus, ¿ok? De la herencia. Escucha bien, es parte de la herencia, no es la herencia en sí. O sea, viene algo mejor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Hasta que venga por lo que yo he comprado. Eso básicamente es lo que dice la palabra de Dios. Dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Escucha bien, el Espíritu Santo es un adelanto como señal de contrato, ¿ok? Que Dios adquirió a su iglesia, ¿ok? Y que viene un día, aleluya, donde va a venir por ella. Gloria al Señor. Dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención. Escucha, redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Sacar, apartar la posesión adquirida. ¿Qué es lo que poseyó Jesucristo en la cruz del Calvario? La iglesia, la familia de Dios, la que construyó con su sangre y se sigue construyendo hasta que Él venga por su posesión adquirida. Gloria al Señor. Y dice, hasta que venga por lo que yo he comprado. Asimismo lo enseña Pablo. Hasta que el Señor venga por lo que Jesucristo ha comprado. ¿Me está escuchando bien? Gloria al Señor. Para alabanza de su gloria. Aleluya. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Escuche bien, con el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? Que es las arras de nuestra herencia. Las arras, que es un adelanto de nuestra herencia hasta la redención, hasta sacar su posición adquirida. ¿Cuál es la posición adquirida por Cristo? Su iglesia. Y pronto nos vamos de este mundo, porque pronto el Señor viene a traer lo que ha adquirido, su posesión, lo que Él ha sellado con su Espíritu Santo. Aleluya. Por eso que Pablo nos dice en Timoteo, gloria al Señor, en Tito capítulo 2, versículo 12, que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que esperamos. Pero mientras esperamos, nosotros no podemos tener parte con el pecado y el mundo y la inmundicia en nuestras vidas. Porque somos un pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero mientras
guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, debemos de vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Porque somos de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, mas nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos. Gloria al Señor. Y todo aquel que quiera heredar el reino eterno y tener herencia con Jesucristo, debe de apartarse de todo lo que ofende a Dios. Porque Pablo claramente nos dice, capítulo 5 de Efesios, versículo 5, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios nos ha advertido, Dios nos ha enseñado los fundamentos y nos ha dicho lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en su santa palabra. Y si queremos heredar la corona de vida, debemos de vencer todo lo que es pecado. Y el Señor nos dará un nombre nuevo, escrito en una piedra, que nadie conoce, según Apocalipsis 2:17. El Señor también nos ha prometido que si somos fieles a sus mandamientos, Él nos dará la corona de la vida, según Apocalipsis 2:10. Es tu decisión. Tú decides si quieres vivir una vida de apariencia, si quieres vivir en el mundo pecando en esa vida vana y pasajera, o vivir en un mundo donde tendrás aflicciones sirviéndole a Dios, pero que te espera pronto la corona de la vida. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y ha impactado tu corazón y tu ser, puedes, aleluya, arrepentirte, orar a Dios de todo corazón y pedirle perdón en el nombre poderoso de Jesucristo y pedirle que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y sé fiel y busca tu salvación y cuídala con temor y temblor. Y quizás yo no te conozca, quizás yo no te vea en este instante, pero un día, si eres salvo, Dios quiera y nos veramos en la patria celestial.